Bueno, nos encontramos nuevamente aquí. Eso lo digo a quienes ya han tomado el primer ciclo de clases, un ciclo formado por 3 momentos. Ahora estamos en un segundo ciclo. El primero se llamaba cómo escribir un paper para un congreso. Ahora, en cambio, es cómo exponerlo. Cómo en un congreso colocar en público ese paper, cómo exponerlo. A este segundo ciclo también lo dividimos en partes, en este caso en 4 partes. El ciclo anterior eran 3 partes, ahora en 4 partes. Esta primera comienza con una presentación de mi persona, luego cómo nos presentamos a una convocatoria de un congreso, y luego el tema de preparar 2 versiones del texto. Luego lo explicaremos mejor, pero anticipo que se trata de una versión que se supone irá a ser publicada y otra que debemos exponer cuando estamos en el evento. Seré ahora entonces un poco redundante. Aquí decimos por qué estamos juntos. Es para ver cómo exponer en un congreso o jornadas. En el curso anterior, como ya vimos, hemos hablado de cómo escribir. Ustedes tienen acceso al curso anterior. Si no lo han tomado, pueden acceder a él y sospecho que les sería de mucha utilidad. Vamos a volver a fijar un vocabulario común. Le dedicamos un tiempo considerable a este tema en el curso anterior. Ahora lo haremos más simple a este hecho de fijar nuestro vocabulario. A los trabajos que vamos a presentar en un congreso, vamos a llamarlos indistintamente papers o ponencias. Cuando decimos papers, esa palabra vale para cualquier trabajo académico que siga las reglas de juego del discurso escrito académico. Cuando decimos ponencia, es porque el paper va a ser usado o fue usado para exponerlo en público, en un congreso o en unas jornadas. Entonces ahora vamos a enfocarnos en la manera de llevar a buen puerto esta empresa, la presentación de una ponencia en un evento, un congreso, una jornada. Un tipo de eventos de los cuales ustedes cuentan con mucha oferta gracias a la actividad de los consejos profesionales de las provincias y obviamente gracias también a la Federación Argentina. Debo presentarme de nuevo en función de quienes no siguieron el ciclo anterior. Yo, en cuanto a mi formación, voy a hablar de formación, luego voy a hablar de experiencia. Soy doctor en Sociología, tengo este grado académico por la UCA, la Universidad Católica Argentina. Pero soy hijo de la educación pública por lo demás. Tengo un grado de máster en Ciencia Política, con orientación en Teoría y Método, por la UFMG, la Universidad Federal de Minas Gerais, de Brasil, que queda en Belo Horizonte, y un grado de licenciado en Sociología por la Universidad de Buenos Aires. Seré un poco egocéntrico, les contaré que el primero grado lo obtuve con diploma de honor. Ahora hablemos de mi oficio. Tengo 2 líneas de actividad profesional. Una es la enseñanza de metodología de la investigación y taller de diseño de tesis en carreras de grado y posgrado, en economía y negocios, pero también en gestión ambiental. Y suelo tener alumnos de otras disciplinas de las ciencias sociales. Básicamente, soy un profesor titular de la Universidad Nacional de San Martín, o sea, la UNSAM, y acredito una vasta experiencia de colaboración con el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pero
Paralelamente, me dedico a hacer investigación de sociología de la religión y en ese vasto territorio me enfoco sobre las relaciones entre iglesias evangélicas, Estado, sociedad civil y política en la Argentina. Esta primera área mía, la de la enseñanza de metodología, me enriquece las herramientas que uso me enriquece en el manejo de las herramientas que uso para investigar en sociología de la religión, sociedad, Estado y política. Y el oficio en investigación en este último tema enriquece mi oficio para enseñar metodología. O sea que mis dos áreas tienen un punto importante de tangencia. Voy a nombrarles algunos trabajos míos. Particularmente me interesa decirles este. Se llama el trabajo de tesis, orientaciones técnicas, especialmente para niveles de licenciatura y máster en ciencias de la administración y sociales. Esto lo editó en Buenos Aires Ciencia y Técnica Administrativa. Es un ebook. Yo aquí les doy la ruta digital para acceder al libro. Es breve, es sencillo, es un material muy práctico. Debo confesar que hay unas partes, sobre todo aquellas que tienen que ver con el manejo de la bibliografía, con las cuales hoy no estoy conforme. Espero tener un momento de tiempo para cambiarlo. Pero la experiencia me muestra que este material es muy utilizado en una cantidad, en un grado importante de diversos lugares. Eso me confirma que es recomendable y por eso lo recomiendo a ustedes. Luego tenemos otro que se llama La estructura de la tesis, un modelo estándar para grados de licenciatura y máster en ciencias de la administración y ciencias sociales. Aquí está nuevamente editado por Ciencia y Técnica Administrativa, pero este ya es un paper. También aquí les doy la ruta y este documento les muestra bastante bien cuáles son las áreas alrededor de las cuales uno construye una tesis o un trabajo final para obtener un grado de especialista o máster, de modo que esto también puede para ustedes ser bastante útil. Observen la palabra máster, aquí está hispanizada, por consiguiente le puse un acento en la A, igual estándar. De lo contrario, si las usara como en sus formas en inglés o en latín, no llevarían acento escrito, pero en cambio llevarían letras cursivas. Aquí les voy a hablar de algunos trabajos míos en el área de investigación que les mencioné. Son trabajos que, con cierta prescindencia del contenido, pueden ser útiles para ustedes, porque iluminan bastante la estructura y las formas de un texto científico relacionado con fenómenos sociales. El primero de ellos es Ciudadanos de dos mundos, el movimiento evangélico en la vida pública argentina, 1980-2001. Observen que es un título partido. Ciudadanos de dos mundos es un título metafórico. El movimiento evangélico en la vida pública argentina, 1980-2001, es un título técnico. El primero cumple una función estética y de generar cierta atracción comunicacional. El segundo cumple la función de indicar qué es lo que yo pretendo investigar. Este es un libro extenso, casi 400 páginas. Lo publicó el sello editorial de la Universidad Nacional de San Martín, que se llama UNSAM Edita, en el año 2009. Luego tenemos otro que se llama Sal y Luz a las Naciones. Nuevamente ese es un título metafórico. Luego viene el título técnico, Evangélicos y Política en la Argentina, 1980-2001. Este lo editaron conjuntamente el Instituto Di Tella, una institución de largo reconocimiento en el tiempo por su vinculación con las ciencias sociales, y Siglo XXI Iberoamericana.
son 222 páginas, y este libro, mientras que el anterior muestra con mucha nitidez cómo se plantea una investigación y cómo se arma la exposición, este, que es más narrativo, muestra con mucha nitidez de qué manera un investigador, en este caso yo, utiliza para sustentar sus argumentos no números obtenidos con una encuesta, sino texto, palabras de personas obtenidas con entrevistas semi-estructuradas. O sea, a lo largo de las páginas yo coloco párrafos de personas que son actores clave del fenómeno que yo investigo. De esas personas yo expongo tramos de su discurso. Pienso que esto puede ser iluminador para ustedes, aunque hagamos cierto grado de prescindencia del contenido muy específico. Ahora vamos a ir al desarrollo de los temas que nos convocan. Ya me he presentado a ustedes y les recomendé algo de literatura que me gustaría que consulten, y vamos a comenzar con esto que sigue. Miren, para participar en un congreso académico damos 3 pasos. Ir a un congreso implica unos ciertos pasos relacionados con una cierta administración y, si queremos decirlo así también, con un cierto nivel de burocracia inherente a la administración del Congreso. El primer paso es que, luego obviamente que nos hemos enterado de que hay un Congreso y que hemos averiguado bien en las noticias del Congreso de qué se trata y hasta qué fechas tenemos tiempo para enviar esto que voy a explicarles, luego que hicimos eso, escribimos un abstract y lo enviamos como una propuesta a una comisión. Siempre hay una comisión organizadora y lo enviamos dentro de las fechas de la convocatoria. Abstract es una palabra utilizada regularmente, consensuadamente, como un tecnicismo. En realidad significa resumen. Este abstract tiene que ser breve. Generalmente los organizadores indican no escriba más de 150, 200, 250 palabras, y tiene que girar su estructura alrededor de 3 asuntos. Primero, le contamos al lector qué es lo que pretendemos investigar, indagar a través de nuestro paper. Segundo, contamos de qué manera está hecho el paper, o sea, la metodología. Y tercero, damos alguna idea muy primaria, muy básica, pero muy concreta, de alguno de los principales hallazgos de nuestro trabajo. Si suponemos que el abstract se refiere a un trabajo que todavía no fue hecho, usamos los verbos en futuro. Si se supone que nos referimos a algo que ya tenemos hecho, en pretérito, pero en este caso debe ser en futuro. Entonces, escribimos esto, que debe tener además un título y debe tener debajo nuestro nombre y apellido, nuestro grado académico y un breve currículum vitae, súper breve, 2, 3 líneas nada más, escritas en forma no burocrática, no así, estudios, 2 puntos, experiencia profesional, 2 puntos, no, sino José Luis Romero es licenciado en tal cosa, se desempeña en tal y cual otra. Un texto narrativo, casi coloquial, sin ser coloquial, breve, 2, 3 líneas, 4, 5 líneas. Y enviamos entonces el abstract con su título, su contenido y luego nuestro currículum vitae súper breve. Y aún abajo del currículum vitae nuestro correo electrónico. No debe faltar en el abstract nuestro nombre y apellido completos. Ahora bien, es posible que nos responda, y espero que sí, que a ustedes les respondan, que la propuesta ha sido aceptada. Entonces, hay que escribir un documento definitivo, un paper, que podrá tener quizás 20 a 25 páginas, quizás 30. El comité organizador siempre va a decirnos
hasta cuántas páginas, y sabemos que este documento es para que llegue a ser publicado de dos modos: en un libro colectivo o en un DVD colectivo o un CD-ROM colectivo. En la actualidad, la práctica usual con la tecnología actual y los hábitos culturales actuales es la siguiente. Generalmente, cuando termina el Congreso o terminan las jornadas, los que se han inscrito y obviamente han pagado su matrícula, reciben ya al terminar el evento un CD-ROM con todas las ponencias que fueron enviadas, todas las ponencias completas, todos estos papers de 20, 25, 30 páginas. Antes, décadas atrás, se hablaba de actas del Congreso, actas de las jornadas, y era usual que fuesen publicadas en papel, pero en la actualidad, y obviamente recibidas tiempo después, en la actualidad recibimos esto luego inmediatamente y en un soporte digital. Además, suelen estas informaciones ser subidas también a páginas web. Luego que escribimos el paper y lo enviamos a la comisión organizadora, hacemos otra versión breve. Esta versión breve es otra que nosotros tenemos y guardamos para nosotros, que no enviamos y que hacemos para leer en público. Acá vienen unos desafíos entonces, en este momento. Desafíos relacionados con el hecho de que vamos a tener que presentar esto públicamente. Necesitamos ser capaces de producir el texto breve para leerlo en público. Debemos agregarle en lo posible un PowerPoint. Debemos pensar y practicar la manera de exponer este texto breve en público. Y debemos suponer las preguntas que van a avecinarse a nosotros después que expongamos, como para ser capaces de hacer respuestas adecuadas y comentarios adecuados y un discurso extensivo nuestro adecuado. Si hacemos un PowerPoint, hay algunas claves para esta artesanía. Una es que tenemos que hacer pocas placas. No podemos, para el tiempo regularmente asignado para exponer en un congreso o jornadas, es, si uno va a participar de un grupo de trabajo, es de 15, 20 minutos. No podemos hacer muchas placas, tal vez 5, tal vez 7, y deben ser muy simples, muy autoexplícitas. Cada slide debe hablar muy bien por sí mismo, pero a la vez con la mejor calidad estética posible. Si por ventura no somos capaces de lograr esto último, tenemos que pedir ayuda a alguien para levantar al máximo la puntería estética y ayuda a alguien para que mire nuestros slides y nos dé su opinión acerca de si son suficientemente comprensibles y en una forma relativamente fácil, relativamente pronta. A eso alude la expresión autoexplícita. Aunque nosotros estaremos hablando, es necesario que las placas, ellas por sí mismas, hablen con mucha claridad a nuestra audiencia. Hay la opción de placas con animación que sustentan todo el discurso. En cierto modo, las placas van por delante y nosotros seguimos al discurso. En este caso sí pasan a ser más numerosas. Cuando usamos animación, sí, la cantidad de slides es mayor. Ahora, vamos a ver detalles acerca de la ponencia pública. Vamos a hablar de qué extensión darle, cuántas palabras, cuántas páginas.
La cantidad de palabras va a depender del tiempo asignado y la dicción de ustedes, la dicción tuyas, de vos o de usted que estás o que está del otro lado siendo mi audiencia. De modo que la extensión en esos términos cambia con el estilo que cada uno tiene de pronunciar, hablar. Y hay que recordar que regularmente, luego que exponen los integrantes de una mesa, suele haber un diálogo con el público, pero eso es ajeno al tiempo que nos asigna para hablar individualmente. Si yo tengo derecho a 20 minutos, tengo derecho a esos 20 minutos, solo que después que yo exponga y otros expongan, va a haber un diálogo con el público. El público hará preguntas, eventualmente incluso en vez de preguntar lanzará opiniones y nosotros responderemos. En mi caso personal, yo sé que para hablar 20 minutos debo escribir 5 páginas en papel A4 con letras Times New Roman 14 e interlineado sencillo. Esto siempre lo hago así y en mi experiencia personal, profesional, siempre me da resultado. Termino de leer y se cumplieron 20 minutos. Pero yo les recomiendo trabajar a ustedes de la siguiente manera. Escriban la ponencia que van a leer, acuérdense, la que van a leer, no el paper principal, el que va a ser publicado, con la extensión que ustedes suponen que será la más conveniente. Suponen, todavía tienen que descubrir si es la más conveniente. Dispongan estos elementos en su mesa de trabajo, en la casa o en el estudio. La ponencia que van a leer, desplegada en la pantalla de la computadora, con las hojas siempre numeradas. Yo, por ejemplo, las numero siempre al centro y al pie. La misma ponencia impresa en papel, con las hojas numeradas, la ponemos en nuestra mesa de trabajo, al lado de nuestra computadora. Y un reloj. Incluso es muy interesante tener un reloj digital, uno de estos relojes rectangulares, digitales, grandes, que lo ponemos aquí a nuestro lado. Entonces, lean en voz alta, controlen el tiempo, van a tener que hacerlo 2 o 3 veces y entonces ajusten el texto en la pantalla de la computadora y en el papel, en ambos registros. Cuando han llegado a la extensión que les parece satisfactoria, impriman eso, que es el documento final para hablar en público. Esa es la ponencia que ustedes van a leer en público. Recuerden, voy a ser un poco hiper redundante, pero conviene hacerlo. El texto a publicar es más extenso, es otro producto que ustedes ya entregaron o van a entregar a la comisión organizadora. Debemos suponer que ya lo entregaron. Cuando ustedes practican con la ponencia en público, probablemente ya está muy cerca del evento. Sin embargo, todavía falta algo más. La versión que llamaríamos privada, una otra copia de la versión que vamos a leer en público. Ahora, volvemos a imprimir la ponencia, vuelven ustedes a imprimir esa sobre la cual hicieron la medición del tiempo, pero con letras mayores. Esta versión es la que tienen que usar para su lectura en el Congreso, una versión que les quede más que cómoda en términos de la posibilidad de percibir bien las letras. Algunas precauciones. Puede parecer algo pueril esto que voy a recomendarles, pero mi oficio indica que no. Sobre todo si viajan a otra ciudad para participar de un evento, lleven
más de una copia de lo que van a leer en público y en más de un lugar. Por ejemplo, en mi portafolios y en mi mochila, en mi portafolios y en mi valija. Ahora, otra cosa para levantar la calidad de nuestro producto. Simultáneamente con las operaciones de ajuste a la variable tiempo, debemos revisar la ponencia, la que vamos a hablar en público, en términos de otras dos variables. Primero, una variable era tiempo, ahora ritmo y claridad. Para hacer ajustes con criterios de ritmo y claridad es imprescindible hacer el ejercicio mental de colocarnos del lado de la audiencia, o sea, del otro lado del mostrador. Recuerden que si vamos a unas jornadas o un congreso a hablar de temas de contadores públicos o de economistas o de administradores, las jornadas, el congreso, versan de ciencias sociales, pero acá estamos por un momento pensando en comunicación social. Ustedes emiten un discurso, un mensaje, y tienen que estar lo más seguros posible de que va a llegar a la audiencia como ustedes pretendían. Por eso deben hacer el ejercicio mental de ponerse del otro lado del mostrador. Bueno, amigos, de esta manera cerramos la primera parte de este segundo ciclo referido a cómo exponer un paper. Antes, el primer ciclo se refirió a cómo escribir un paper. Vamos a pasar ahora a otra parte luego, en la que vamos a hablar de estructura y estilo. De modo que por el momento me despido de todos ustedes.